Bueno, buenas tardes a todos, tengan un bendecido sábado y esta tarde viernes vamos a estudiar la lección 2 del libro de Marcos y el tema es un día en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver cosas que vamos a analizarlo más profundamente que lo que aparece en la lección porque es un tema muy delicado. Entonces, buscando completar el primer trabajo de nuestra misión para poder llegar a conocer y luego empezar a preparar el camino al santo, al verdadero Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, nosotros estamos buscando encontrar a Jesús en la puerta abierta, como se nos indicó por medio de la Juárez que debemos hacerlo en primer lugar. Y Jesús mismo, escribiéndole el ángel de la iglesia en Filadelfia, el ángel de la iglesia de Reforma, le dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Y por qué dice el santo, el verdadero? Porque hay uno falso. Desde el tiempo de la apostasía hay uno falso. El que tiene la llave de David. Y Jesús dice el que tiene la llave de David. ¿Por qué? Porque supuestamente, como dice la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, Jesús le dio las llaves del reino ¿a quién? Primero a Pedro y esas las tiene el Papa. Pero Jesús dice no, eso no es verdad. El que tiene la llave de David es una sola. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, porque hay una sola puerta y hay una sola llave. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esa es la puerta por la que entraban los miembros de la iglesia primitiva, que sigue abierta. Y tenemos que buscar hasta encontrar a Jesús porque Él es la puerta. Porque aunque tienes poca fuerza, en la iglesia reforma no tenía el poder de la iglesia primitiva, porque no conocía la verdad y no había recibido el Espíritu Santo la promesa, has guardado mi palabra porque tenían sus lámparas en sus manos y no has negado mi nombre, como hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva. Y Jesús nos dice claramente, yo soy la puerta. O sea, el santo, el verdadero, la puerta abierta, ¿quién es? El verdadero Jesús. Y como dice Elena White, en Testimonios para los Ministros, página 106, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y agrega, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, aun cuando estén en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta, porque el pueblo adventista es la iglesia remanente y tiene que encontrarla. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y en la segunda visión santuario leemos lo siguiente, escuchó Elena que Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Qué teníamos que buscar? A Jesús, la puerta es Jesús. ¿Ah? Y eso implica, y es muy claro, que los adventistas no conocían a Jesús y no habían hallado a Jesús. Y Dios le dijo que lo hallaríamos en la última generación. Comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, dice Elena, se desposaría con la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es un símbolo de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Entonces, como lo anunciaban las palabras de la profecía, por esa puerta que aún está abierta, la puerta estrecha, la puerta que se cerrará para las vírgenes insensatas, que no se preparen para entrar con el esposo de las bodas, se entra al templo de Jehová. Entonces Jesús fue muy claro en su sermón profético y nos dijo que el sermón profético se cumple entre las vírgenes. Entonces, dice él, el reino de los cielos, porque él nunca usó durante su ministerio la palabra iglesia, sino que hablaba del reino de los cielos, el reino de Dios, será semejante a las vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y eso nos muestra que el pueblo adventista es la iglesia remanente. Pero finalmente, ¿qué pasa? Vino el esposo. Viene a buscar a su pueblo para ir a la batalla, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, ¿cómo estaban preparadas? ¿Por qué estaban preparadas? Porque las vírgenes sensatas arreglaron sus lámparas, como Dios les mostró en el Juárez, y vieron iluminado el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios y lo recorrieron. Llegaron a la ciudad de Dios y entraron con el esposo a las bodas. Y se cerró la puerta. ¿A quiénes? A las vírgenes insensatas. ¿Y quién es la puerta? Es Jesús. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no les conozco. No lo buscaron, no lo encontraron. Y después la puerta está cerrada. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la puerta, Jesús es la puerta al templo de Jehová, como dice Salmo 118, 1 al 23, y es la cabeza, la piedra del ángulo. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, a Jehová. ¿Esta es puerta de quién? De Jehová. Por Jesús se llega a Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? El templo de Jehová en el nuevo pacto. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ese templo estaba reflejado simbólicamente ¿en qué? En el tabernáculo del santuario del desierto, donde tenía dos partes, el atrio, que es un símbolo de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, donde están los pecadores, los esclavos del pecado y tienen que morir, y donde Jesús murió, tomando nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos salir de la cárcel, para liberarnos, para rescatarnos, redimirnos, y pudiéramos entrar por la puerta abierta al templo de Dios. Y podíamos recorrer el camino angosto hasta llegar a ser puestos en la mesa de los panes de la proposición, símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, donde estaríamos como panes sin levadura, ungidos con aceite, reflejando plenamente la imagen de Jesús. Entonces, ese es el camino que tenemos que recorrer. Y el verdadero Jesús es la puerta al templo de Jehová. Y el otro Jesús es la puerta de la sinagoga de Satanás. Ese es el problema. Como Dios le mostró a Nehuay, los elementos del lugar santo, el santuario celestial, simbólico, porque tenían los mismos elementos que el santuario del desierto simbólico, son un símbolo de los hombres que entran al templo de Dios, al reino de los cielos. Como leemos también en la segunda visión santuario que Dios le dio a Nehuay. Acá, ¿qué pasó? Acá hay algo de más que entraba. Dice ella, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que veamos que a ese santuario tenemos que entrar, simbólicamente le permitió entrar Elena. En el primer departamento dice, vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes, la proposición, el altar del incienso y el incensario. ¿Y qué vio además? Que todos los enseres de este departamento, los 4, parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué eran? Era un símbolo de los que entran al templo de Dios, porque esos enseres simbólicos tienen que ver con nosotros. Y dice, ya vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial, porque estaba oficiando el continuo y la expiación, y vamos a estudiar lo que es el continuo. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Entonces, es todo simbólico, porque en el templo verdadero están los ángeles, pero acá ¿qué había? Figuras que representaban los ángeles. Y los enseres del lugar santo eran un símbolo ¿de quién? De los que entran al templo de Dios. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Y esa columna dónde va a estar? En la mesa de los panes, la proposición, teniendo el nombre de Dios escrito en la frente. Y nunca más saldrá de allí. O sea, ninguno va a ser vencido. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús es la puerta del templo y el reino de su Dios y Padre? ¿Por qué Jesús es el camino al Padre, a Jehová? Y esto es lo que explica el Evangelio del reino de Dios. Y solo podríamos comprenderlo cuando encontráramos al santo, al verdadero Jesús. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, como empezamos a hacer la lección de la semana pasada. Hasta ahora hemos encontrado las siguientes características que diferencian al santo, al verdadero Jesús, del falso Jesús.
Jesús, el anticristo, y la vamos a repasar. Primero, la identidad de Jesús. El santo, el verdadero Mesías, como dice la profecía, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero. Porque Jehová es muy claro, Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice, yo soy. ¿Mm? Yo, una persona singular, primera persona singular, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, aparte de Jehová, que es una persona singular, no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, cualquier declaración que sea contraria a estos categóricos, así dice Jehová, no puede ser verdadera. Por eso Dios nos dice en la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha merecido. Y al hablar del Mesías, ¿qué dijo Dios? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cuál es su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte. Ahora, ¿Jehová conocía a otra persona que fuera Dios y que fuera fuerte? No. ¿Quién es este niño? Es Jehová, el único Dios verdadero, Dios fuerte, Padre eterno. No es un hijo eterno, es el Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿y qué pasa con el falso? ¿Cuál es su identidad? Es parte de una tríada de dioses coeternos que supuestamente son fuertes y se conocen y actúan juntos. ¿Y qué tiene que ver eso con Jehová? Nada. Es el Dios Hijo de la Trinidad, la doctrina definida con cosas sacrificadas a los ídolos por los apóstatas que se unieron a Constantino e hicieron la obra de Balaam. Y si comparamos esa declaración frente a los claros y categóricos, así dice Jehová, ¿qué pasa? No son verdaderas, no son palabras inspiradas por Dios. Entonces, cuando leemos Juan 1, 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, otra persona que era Dios. ¿Qué pasa? Es falsa esa declaración, porque con Jehová no había otra persona que fuera Dios. ¿Mm? Entonces, como Dios nos dijo, tenemos que arreglarnos a la ley, al testimonio, si no es higiénico conforme a esto, porque no les ha amanecido. ¿Y cuál es el nombre del verdadero Mesías? Es Jehová, es Yahvé, el gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Como leemos en Isaías 25:9, por ejemplo. Y se dirán aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Eso es lo que van a decir todos los redimidos cuando vean venir a Jesús en las nubes de los cielos, y especialmente los miembros de la última generación. Este es nuestro Dios, este es Jehová. Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, ¿qué pasa con el falso Jesús? Fue definido como el verbo, un concepto modelado por Platón, el agente creador del Dios Padre, el Dios Hijo del Dios Padre de la Trinidad. Y fue definido del mismo modo en el que Apolo, la imagen del ángel del abismo, la imagen de Satanás a la que adoraban los paganos, era hijo de Zeus, el Dios Padre que lo había engendrado. Entonces, ¿qué pasa? Es clara la Biblia. El verdadero Jesús es el que cumple con todo lo que dicen de él la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y en cambio el falso, no. Lo único que cumple son las palabras que los sabios de Roma pusieron en nuestras Biblias, son contrarias a los claros y categóricos, así dice Jehová. ¿Y cuál es la naturaleza del verdadero Jesús? Era 100% hombre, o el mismo se lo dijo a Satanás. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, ¿quién? El hombre. Soy hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué pasa con el falso? Era 100% Dios y 100% hombre. Y este es uno de los dogmas de Roma que define al anticristo. Fue definido así en uno de sus concilios. Pero el verdadero Jesús era hombre. Y vamos a ver las consecuencias de esto. ¿Cuál era la carne? El verdadero Jesús tenía nuestra carne, la carne de todos sus hermanos, como dice Pablo en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenía la carne de ¿quién?
del linaje de David. Por eso está su ascendencia en la Biblia, porque nos muestra cuál es la carne del Mesías. Dios tomó esa carne para engendrar a su Hijo, a su renuevo humano, porque Jehová se hizo hombre con la carne de David. ¿Y qué pasa con el falso Jesús? No tenía supuestamente nuestra carne. Él, como dicen nuestros teólogos, tenía la carne de Adán antes del pecado. Y este es otro de los dogmas de Roma que define anticristo. Porque todo lo que Roma definió fue inspirado por Satanás. Y la imagen a la que Roma llama Jesús es la imagen del ángel del abismo. Y ese Jesús no es nuestro hermano en la carne, es el anticristo. ¿Y qué pasó con el verdadero Jesús? Como dice el autor de Hebreos, fue hecho menor que los ángeles, como sus hermanos, como el hombre, porque el que es menor que los ángeles es el hombre, como leemos en Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Menor que los ángeles, ¿qué quiere decir? Que en su naturaleza es inferior a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, fue hecho hombre, verdaderamente hombre. Pero el anticristo no fue hecho menor que los ángeles. Una persona que es 100% Dios en su naturaleza, ¿qué pasa? Es infinitamente mayor que los ángeles. Y eso nos muestra que Jesús es falso, es claro. Y el verdadero fue tentado como son tentados sus hermanos, como nosotros. Como leemos en Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero ¿qué pasa con el anticristo? No fue tentado, porque una persona que es 100% Dios, que es sapiente y todopoderosa, no puede ser tentada por el mal, como nosotros somos tentados. Y eso también nos muestra que este Jesús es falso. Como dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿qué Jesús fue realmente tentado, como somos tentados nosotros? El verdadero, el falso no. Una persona que es 100% Dios no puede ser tentada por el mal. Además, como un verdadero cordero, una oveja, Jesús murió por nosotros tomando el lugar de las ovejas. Como dice Hebreos 2, 14, 15. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, porque murió al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, ¿qué pasa con el anticristo? No murió, menos por nosotros, porque es el ángel del abismo. Una persona que es 100% Dios no puede morir, es inmortal. Nuevamente, eso nos muestra que este Jesús es falso, que es un impostor, que es un ídolo, que es el anticristo. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa el desolador asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Ahora, ¿a quién vamos a adorar nosotros? Entonces, la Biblia es clara. Un categórico así dice Jehová, nunca podemos negarlo. Y vamos a avanzar un poco en el cumplimiento de las palabras de profecía, porque vamos a encontrar en nuestro estudio de Marcos con varias cosas que fueron escritas por los sabios de Roma. Al seguir estudiando el Evangelio de Marcos, nos vamos a encontrar con las palabras de los sabios de Roma que buscan dar sustento a las siguientes doctrinas de Roma. Primero, al Jesús divino que hacía milagros y perdonaba pecados con su propio poder y autoridad, ya que era 100% Dios. Como podemos leer en Marcos 2, del 9 al 11. Y es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y después dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque esto es lo que los sabios de Roma querían reflejar, que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados y perdonaba pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces, si Jesús era divino y hacía milagros y perdonaba pecados, ¿qué pasaba? Como ya vimos, no era el verdadero Jesús, porque no puede ser, no era hombre y no podía ser tentado, no podía morir por nosotros, no era inferior a los ángeles. Pero esto es lo que Roma puso en nuestras Biblias, y vamos a analizarlo. Y después está el Jesús divino, que supuestamente le dio a Pedro y a los apóstoles su autoridad para perdonar pecados, porque para delegar eso, primero él tenía que ejercerlo, tenía que tenerla. Autoridad que heredaron el Papa y la Iglesia de Roma. Entonces, por eso, estos versículos vamos a ver que son muy claros cuando analizamos y ponemos línea sobre línea todas las palabras de la Biblia, que son palabras falsas, son palabras agregadas a nuestras Biblias. Entonces, como las siguientes, Mateo 16, 18, 19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Acá están las dos llaves, y el Papa dice que una es de plata y la otra de oro, para atar y desatar. Pero ya recién leímos que Jesús dice, no se la di a nadie. Entonces, ¿por qué estas palabras contradicen las palabras de Jesús? Porque fueron puestas por los sabios de Roma. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, ¿qué le dio? Autoridad para atar y desatar, para cambiar los tiempos y la ley. Porque eso significa. Y esa es la obra que haría el hombre de pecado. Y a los apóstoles, supuestamente, Mateo 18, 18 les dijo lo mismo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, si esto fuera verdad, y el Papa dice, bueno, vamos a cambiar el día de reposo del sábado al domingo, ¿qué pasa? Y tiene autoridad para hacerlo. ¿Tiene realmente autoridad para hacerlo? No, no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Esto es falso. Es evidentemente falso. Y en Juan 20, 23 vemos que les da autoridad para perdonar pecados. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces, si esto fuera verdad, tenemos que ir al Papa, a los sacerdotes romanos, para que nos perdonen los pecados. Como vemos en los siguientes artículos del Catecismo Romano, estos pasajes del Nuevo Testamento de nuestras Biblias son los que usa Roma para justificar su supuesta autoridad. En el Catecismo leemos, artículo 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y cita Mateo 16. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, Juan 21. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver pecados, dice Roma. Y eso significa sentarse en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué dice Roma? Que Jesús le dio esa autoridad. Y por eso fue escrito, puesto en nuestras Biblias. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, Mateo 18, 18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Artículo 881, el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. La piedra del ángulo de su iglesia. ¿Quién es? El Papa. Le entregó las llaves de ella y lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Y artículo 882, el Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro,
es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Entonces, ¿qué es el Papa? Es Dios en la Iglesia. Y el artículo 1444 dice, al ser partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, fíjense, Jesús tenía que tener poder para delegarlo. Por eso en nuestras Biblias habla que Jesús reclama tener poder para perdonar pecados. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está claro que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Y el artículo 1445 remata diciendo, las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyáis de vuestra comunión, será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios le recogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia romana es inseparable de la reconciliación con Dios. Y todo esto basado en estos versículos. Ahora, ¿son verdaderos? No, son evidentes falsos. Y vamos a analizar un poco la historia, qué pasó. Como vamos a ver en las palabras de las Escrituras, si el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, hubiera pretendido tener autoridad para perdonar pecados, habría hecho la misma obra que hizo el hombre de pecado, la misma obra que pretendió hacer Satanás en el cielo, sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que dice el Papa hizo Jesús, y que Jesús le dio la autoridad de hacerlo. Pero Pablo es claro, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el que perdona pecados? Dios. ¿Y qué dice el Papa? Que Él tiene autoridad para perdonar pecados y que la Iglesia romana tiene autoridad para perdonar pecados. Ahora, y que Jesús se lo delegó. Como Dios nos indicó que debemos hacerlo antes de poder cumplir nuestra misión, guardando las palabras de la profecía del Apocalipsis para prepararle el camino a la venida del Santo del verdadero Jesús, deberíamos leerlas y oírlas. Y para poder tener oídos para oírlas, primero deberíamos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, viendo la historia y cumpliendo la profecía de las 7 iglesias, porque estamos en el tiempo final, el tiempo de la Odisea. Lo único que falta es el tiempo de la iglesia triunfante, la octava iglesia. Y en Apocalipsis 1:3 leemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuándo las oiríamos? Cuando el tiempo de la segunda venida estuviera cerca. Y en Apocalipsis 22:7 Jesús termina diciendo, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque es el que me va a preparar el camino. Y en Apocalipsis 3:22, al ángel de la Odisea, como le dicen todas las iglesias, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo comprende, va a tener oídos para oír las palabras de la profecía. Y para entenderlo, como dice Elena, debemos ver en la historia y el cumplimiento de la profecía, para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuándo se manifestó el hombre de pecado y pretendió sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Y la historia es clara, fue a comienzos del siglo IV, cuando el dragón, a través de Constantino, le dio su trono, su poder y su autoridad en la religión pagana del Imperio Romano. La mujer ramera que, con la ayuda de los apóstatas que hicieron la obra de Balaam,
se disfrazó de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y esto es lo que está escrito en el Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. Dice Elena, la conversión nominal de Constantino, nominal porque de nombre, porque siguió siendo pagano, a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente, muy rápido. Debemos saber que la corrupción en 12 años se había completado. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Quién venció? La mujer Jezabel. Su espíritu, que era habitación de demonios, dominó a la iglesia caída. Estaba hablando de la iglesia caída. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones. Vamos a ver qué doctrinas, qué ceremonias y qué supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar en la tierra según su voluntad. Porque el trono del Papa es el trono ¿de quién? De Satanás. Y cuando el Papa se sienta en ese trono, Satanás se sienta con él. Y acá tenemos las imágenes que presenta Roma del Dios, ¿no?, del cielo con la tiara, porque eso representa su autoridad en el cielo, la tierra y el infierno, porque es el Dios del infierno, es el Dios pagano. Y ahí tenemos a Silvestre I, el primer papa, el primero que se ciñó la tiara, y después tenemos a sus sucesores siendo adorados, como si fueran Dios. Y tenemos a un cardenal, a un obispo, a una monjita, a reyes, a niños postrándose ante estos señores. Y como dice Elena, la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿Y a quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Entonces, Satanás, el dragón, es el que le dio su poder, su trono, su autoridad al primer Papa, a Silvestre I y a la Iglesia de Roma, donde está el trono de Satanás, y Satanás se sienta en su trono junto al hombre de pecado, porque ellos adoraban y llevaban a Cristo ¿a quién? A Satanás, a la abominación desoladora, al ídolo del desolador. Y en Daniel 11, 31 al 33 está la profecía justamente del levantamiento de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y se levantarán de su parte, de parte del Reino Norte, tropas. Y esas tropas son las que formó uniendo a la religión pagana del Imperio Romano con los apóstatas, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, porque esas tropas las levantaría con los violadores del pacto, con los apóstatas que harían la obra de Balaam. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará, y la iglesia cristiana se dividiría en dos. Los apóstatas que se unen a Constantino y la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, que empieza a ser perseguida. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Entonces, las tropas levantadas por Constantino, con los violadores del pacto, uniéndolos a la mujer Jezabel, es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y ellos quitarían el continuo. Vamos a ver qué es el continuo. Pondrían en lugar del Dios de sus padres, en lugar de Jehová, en lugar de la roca, a la abominación desoladora, el Dios de las fortalezas, como lo dice la profecía de Daniel, el Dios de las bestias. Porque las fortalezas son los imperios, las bestias. Y esas bestias son las cabezas del dragón. Por eso el Dios de las fortalezas, ¿quién es? El dragón. Y lo pondrían en lugar de Jehová, disfrazado de cristiano, como la falsa roca que son dioses, como Dios anunció en el cántico de Moisés. Y profanaría el santuario y la fortaleza, echando por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, al asesinar a todo el remanente de la verdadera iglesia de Cristo. El pueblo conocía a su Dios. Y ahora vamos a enfocarnos en el continuo, para ver las aseveraciones de Roma de que Jesús perdonaba pecados.
¿Cuál es el continuo que fue quitado? Lo que es el continuo es parte de la verdad echada por tierra, cuyo conocimiento el pueblo adventista recuperaría cuando comprendiera el misterio del santuario, como Dios le dijo a la nave. En el templo simbólico del antiguo pacto se realizaban dos ceremonias principalmente, el continuo y la expiación. De ahí viene el nombre del continuo. El continuo hace referencia a la obra de Dios y los sacerdotes, la obra que Dios y los sacerdotes hacían todos los días en el santuario para el perdón de los pecados conscientes del pueblo. Que cuando Dios tal pidió a los hombres que seguían el camino de la gracia, sus pecados eran quitados de ellos y trasladados al santuario. Dios los justificaba y perdonaba sus pecados, y ellos se volvían a sus casas limpios, pero Dios se hacía cargo de pagar por ellos en el día de la expiación. Como leemos en Isaías 43, 23 al 25, ¿qué pasaba en el continuo? Dice Jehová, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien perdona? Se hace cargo de pagar por la persona a la que perdonó. Y los pecados se trasladan de la persona al que perdonó, en este caso a Jehová. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, pero tendría que pagar. Nunca más se lo reclamaría a sus hijos, a los que perdonó, pero Jehová tendría que pagar. Como podemos ver, perdonar pecados implica hacerse responsable de pagar por ellos, implica cargar los pecados perdonados y pagar por ellos en el día de la expiación, en el que además Dios se comprometió a perdonar y cargar todos los pecados de ignorancia de los que durante el continuo hayan obtenido el perdón de los pecados conscientes. Como leemos en Hebreos 9. Y así dispuestas estas cosas, y la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, por eso es el continuo, porque está disponible continuamente el camino a la gracia, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, para que el pueblo sea limpiado totalmente. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? A la puesta del sol del día 9 del mes séptimo, era quitado el continuo. Y llegaba el día de la expiación, el día 10 del mes 7, el día en el que, después que hubieran sido perdonados los pecados de ignorancia del pueblo, este hubiera quedado sin mancha delante del trono de Dios, y el santuario estuviera cargando todos los pecados perdonados por Dios a su pueblo, Dios sería juzgado y debería pagar la deuda asumida para que el santuario fuera purificado. Y esto no se hacía todos los años, simbólicamente se purificaba, pero era un símbolo de lo que pasaría cuando el santuario fuera purificado finalmente y Dios fuera juzgado, como leemos en Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia con la que Dios será santificado? Y los pecados cargados al santuario serán borrados. Y eso es lo que tendríamos que comprender. ¿Cómo podría Dios pagar la deuda asumida? ¿Cómo el santuario podría ser purificado y él declarado justo? Y como lo anuncia la profecía, solo con la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová, porque era un símbolo de Jehová, porque simbólicamente representaba a Jehová, ya que Jehová debería hacerse hombre, vencer al pecado en la carne, llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, y ese cordero debía poner su vida en expiación por el pecado voluntariamente para llegar a ser la justicia de Dios y nuestra justicia. Como leemos en Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová. Uno representa a Jehová, es un símbolo de Jehová. Y otra suerte por Azazel, por Satanás. Uno representa a Jehová y el otro a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación.
¿Cuál moriría? El que representa a Jehová. Ahora, ¿qué quiso hacer Satanás? Hacerse pasar por el otro macho cabrío. El Satanás quiere que se lo adore llamándolo Cristo, como si Él nos hubiera redimido. Eso es lo que está pasando. ¿Y Roma a quién adora? A Satanás y lo llama Cristo. Pero la sangre del macho cabrío con el cual el santuario puede ser purificado es uno solo, es el santo del verdadero Jesús, Jesucristo hombre. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos los pecados, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús, el Cordero de Dios, hubiera perdonado pecados? Como hombre, habría buscado ocupar el lugar de Dios, cosa que no hizo, porque eso es lo que hizo el hombre de pecado, y habría invalidado la ley de la gracia, ya que habría perdonado los pecados de las personas que no habrían seguido el camino de la gracia establecido en la ley de Moisés, cosa que es contraria a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Entonces, como leemos Mateo 5:18, Jesús enseñó lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Habría otro camino para obtener el perdón? No, había uno solo. Como leemos en Levítico capítulo 6, del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, porque es un pecado consciente, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robar, calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, si se arrepentía, podía obtener el perdón. Pero ¿qué tenía que hacer? Y acá está definido el camino de la gracia. Primero dice: restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia. Si mintió, tiene que ir a las personas a las que les mintió sobre la otra persona y reconocer que mintió. O el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. O sea, tiene que reconciliarse con la persona ofendida y tiene que pedirle perdón. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y después, para expiación de su culpa, ¿qué tiene que hacer? Traerá a Jehová un carnero sin defecto a los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón. El perdón era seguro de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y ese era el camino de la gracia. Ahora, ¿Jesús cambió eso? No, no. Como vemos en las palabras del Sermón del Monte, Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, como dice la ley, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Primero hay que reconciliarse con el hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Para qué? Para ser perdonado por Dios, para ser justificado. No había otro camino que ese. Y Pablo lo reafirma en Romanos 2:13. No había otro camino. Jesús no era un camino distinto para el perdón de los pecados, porque no son los oidores de la ley, está hablando de la ley de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de la gracia serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. O sea, la ley de la gracia seguía vigente y no había otro camino. Por eso Dios nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y estas palabras son para nosotros. Y nos dice aquí: yo os envío el profeta Elías, el que va a preparar el camino a la segunda venida de Jesús, antes que venga el día de Jehová. Porque cuando viene el día de Jehová, Jesús viene a buscar a los que estén preparados. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
Para que tengamos, ¿qué cosa? La fe de la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y si hubiera perdonado pecados, ¿qué pasa con Jesús? Como el que perdona carga los pecados, Jesús habría dejado de ser un cordero sin mancha de pecado. Aparte de ponerse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, estaría cargando los pecados perdonados. Y ya no sería un cordero sin mancha de pecado, porque habría cargado sobre sí mismo la culpa de los pecados perdonados y habría abortado el plan de redención. Ya no habría un cordero sin mancha. No habría un macho cabrío sobre el cual Dios pudiera confesar nuestros pecados. Como nuestro Dios y Padre, Él también estaría cargando pecados y ya no podría llegar a ser la justicia de Dios ni nuestra justicia. Por eso no tiene sentido esto que aparece ahí. La conclusión clara es que Jesús no perdonó pecados durante su ministerio, ni cuando murió en la cruz, ni durante su ministerio sacerdotal durante el continuo, el consejo de paz, la obra que Dios y el santo del verdadero Jesús hacen en el lugar del santuario de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Es claro que el único que perdona pecados es su Dios y Padre. Como leemos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Zacarías 6:12-13 leemos, y le hablarás así, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre se renuevo, el hombre, está hablando de Jesucristo hombre, cuyo nombre se renuevo ¿de quién? De Jehová, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. El consejo de paz es el continuo. Como Dios le había mostrado a David y él lo escribió en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y para qué se sentaría Jesús a la diestra de Dios? Como termina diciendo David, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué sería Jesús sacerdote? Para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué pasa en el santuario? ¿El sacerdote perdonaba pecados? No, solo Dios. ¿El cordero perdonaba pecados? No, solo Dios. Y por eso Jesús nos enseñó a pedirle perdón ¿a quién? A su Dios y Padre, no a otra persona, no a Él. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice más adelante? Perdónanos nuestras deudas. ¿Quién tiene que perdonarnos? Jehová, no Jesús. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y Pablo es muy claro, Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, porque hace la función sacerdotal. Jesús no perdona pecados, solo su Padre. Y en 1 Timoteo 2:3-5 leemos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios, y Él es nuestro Salvador, porque Él es el que se hizo hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Como dice en 1 Timoteo 3:16. Es el misterio de la piedad. Es Dios manifestado en carne. Jesús es Jehová, pero es hombre. Y como dice Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién hace eso? Nuestro Dios y Padre, no Jesús. El santo, el verdadero Jesús, nos lleva a su Dios y Padre para que Él pueda cumplir en nosotros las promesas del nuevo pacto, como las cumplió Jesús. Y para ello, en primer lugar, debemos oír las palabras del Evangelio del Reino de Dios y llegar a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre, para que Dios pueda cumplir sus promesas y, al tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, nosotros lleguemos a tener el testimonio de Jesús.
porque el que tiene el testimonio de Jesús es el que refleja plenamente la imagen de Jesús, y lo que se vio en Jesús se ve en él, como anunciaba el Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Antes de empezar su ministerio, esto tenía que ser una realidad, como tiene que ser una realidad en los sellos del pueblo adventista antes del comienzo del tiempo de angustia, antes de ir a predicar el fuerte pregón. Y como dice Pablo en Romanos 8:28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados. Porque a los que antes, ¿quién conoció? Dios conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque esa es la promesa de Dios. Esos son los panes y levadura ungidos con aceite, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó. ¿Por quién justifica? Dios. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Ese es el cumplimiento de la profecía y de la promesa de Dios. Esta es la obra que Dios estaba haciendo en su pueblo durante el continuo, y a pesar de la manifestación de la apostasía, continúa haciéndola en los miembros de la iglesia del desierto hasta finales del siglo XIII, cuando el hombre pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y esa es la obra que Dios prometió hacer nuevamente cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra y los lugares asolados fueran reedificados. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo fue quitado el continuo? Y en las tropas que levantó Constantino, en la Iglesia Universal Católica del Imperio Romano, el continuo fue quitado a comienzos del siglo IV, cuando los apóstatas empezaron a adorar a la abominación desoladora, el Dios de la Trinidad, y la pusieron en lugar de Jehová, el Dios de sus padres. Luego, Constantino le dio la corona, la tiara o triple corona pontificia, el trono y la autoridad como sumo pontífice de la región pagana de la bestia romana a Silvestre I, el obispo de Roma. Entonces Silvestre I puso ese trono, el trono de Satanás, en la iglesia Letrán, se sentó en él y se manifestó el hombre pecado. Acá tenemos una imagen, que está representado en el momento en que Constantino, el sumo pontífice pagano, que tiene la cabeza de pescado y un sacerdote pagano con una tonsura en la cabeza y con una cruz, palito con una cruz, le da la tiara ¿a quién? Al obispo de Roma, Silvestre I. Y ahí está el trono que está en el Museo Vaticano. Ese es el trono que tenía Constantino, con las columnas que simbolizan ¿qué cosa? El trono de Baal, el poder de Baal, porque hay un rayo recto y uno curvo, símbolo de ¿qué? Del dios Sol. Y ese es el trono que le dio Constantino a Silvestre I. Y ahora vemos en la Basílica de Letrán un nuevo trono, el trono moderno que se hizo construir el Papa. Y lo importante es lo siguiente, ¿cuáles fueron sus principales acciones a partir de este momento? Además de trasladar el día de descanso del sábado al domingo, empezando su intento de cambiar los tiempos y la ley, cosa que hizo en el 321, Silvestre I cristianizó a los sacerdotes paganos, los introdujo en la nueva iglesia del Imperio Romano y cristianizó sus ceremonias y ritos paganos, sus sacramentos, entre los que estaba el perdón de los pecados que los sacerdotes paganos oficiaban en sus ceremonias. Y entonces, los sacerdotes paganos, ahora disfrazados de cristianos, las continuaron oficiando en las que ahora se llamaban iglesias cristianas. Y esto es lo que dice Roma Silvestre I. Silvestre I, en latín Silvester, fue el Papa número 33 de la Iglesia Católica. Y eso dice Roma, pero fue el primero, porque fue el primero que fue sumo pontífice romano. Y agrega, el Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia, fue el primer Papa realmente, el primero que fue sumo pontífice romano, que se sentó en el trono de Satanás. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor para recordar la resurrección. Y también fue el que empezó a cambiar los tiempos y la ley. Supuestamente por Jesús le dio la autoridad de atar y desatar. Pero esa autoridad se la dio Satanás.
Dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos. O sea, en la iglesia cristiana, el único sacerdote, ¿quién era? Jesús, que está sentado a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Ahora, ¿pero qué pasó? A los sacerdotes paganos los disfrazó de cristianos, los cristianizó. Entonces, dictó reglamentos para la ordenación de los clérigos y para la administración de los santos sacramentos. O sea, las ceremonias paganas las santificó y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes, porque ahora Roma tenía sacerdotes y a los fieles necesitados. Entonces, eso es lo que hizo. Y de ese modo fue quitado en continuo y fue introducida la abominación desoladora en medio de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Porque estos sacerdotes empezaron a perdonar pecados, porque eso hacían en la religión pagana. Luego, en la Biblia católica, creada a fines del siglo IV por Jerónimo de Estridón, cumpliendo la orden del Papa Dámaso, pusieron en boca de Jesús las palabras con las que buscaban justificar la obra del hombre de pecado, al que Satanás le dio su poder y su autoridad en la mujer Jezabel. Como vemos en Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir ¿de dónde? Del mar, de la gran Babilonia, una bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién se la dio? ¿Jesús o el dragón? El dragón. ¿Y cómo llama Roma al dragón? Jesús. Y por eso en la boca de Jesús pusieron esas palabras, que son evidentemente falsas. Y así empezó el periodo de Teatira. Entonces, cuando en el año 313, Constantino para los 10 años de persecución y martirio de la iglesia primitiva y seduce a los apóstatas, empieza el periodo de Pérgamo. Y ese periodo duró solamente 12 años. En el 321, inspirado por los obispos apóstatas, como Dios les mostró en el juez, Constantino decretó el descanso dominical obligatorio, la ley dominical pasiva, pero no acabó la libertad religiosa. Y en el 325, Constantino convocó al Concilio Ecuménico de Nicea, y ahí la mujer Jezabel se disfrazó de cristiana y se definió la doctrina que define al Dios de las fortalezas, la doctrina de la Trinidad. Y por tener esa doctrina, de la doctrina de Jezabel, los apóstoles llegaron a conocer las profundidades de Satanás y en el año 380 buscaron asesinar a sus antiguos hermanos usando el poder de la bestia romana. Y por medio del edicto de Tesalónica, la bestia romana reanudó la persecución. Y ese edicto es el tipo de la ley dominical activa, ¿no? De la bestia que sube a la tierra, porque todo lo que dice Apocalipsis 13, que va a ser la bestia que sube a la tierra, lo hizo la bestia romana a través del edicto de Tesalónica, la ley que obligó a adorar al Dios la Trinidad, el Dios oficial de la bestia romana, la abominación desoladora. Porque eso es evidente, no se puede negar. La Trinidad, que ahora está en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque en defensa de la Trinidad se asesinó al pueblo que conocía a su Dios porque no la adoraba. Y esa bestia persiguió al pueblo que conocía a su Dios hasta que final del siglo XIII fue exterminada la iglesia del desierto y la verdad y el lugar del santuario de Cristo fueron echados por tierra y la gran ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Y esa es la realidad, esa es la verdad, y no se puede negar. Los hechos nos muestran que esa es la verdad. Y es importante saberlo para poder arreglar nuestras lámparas y llegar a conocer la verdad. Y una vez que vimos esto, que es importante tenerlo en cuenta, vamos al relato de Marcos. Primero, porque el relato de Marcos es sencillo, son historias cortitas. Y la primera historia, Jesús llama a sus primeros discípulos. Y está en Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid después de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes.
Fíjense que dice, también ellos en la barca, porque Simón y Andrés estaban en la barca, ellos también. Y estaban remendando las redes como Simón y Andrés, como Pedro y Andrés. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y la pregunta es, hay dos preguntas, ¿por qué los llamó y por qué los siguieron? Y vamos por la primera, ¿por qué los llamó a ellos? Y lo interesante es ver que no los eligió Jesús, Jesucristo hombre. Como relata Lucas, Jesús estuvo orando toda la noche a su Padre antes de elegirlos. Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como siempre hacía, dependía de su Padre para tomar las decisiones importantes. ¿Y a quién llamó? A todos los apóstoles, incluso a Judas, como termina diciendo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Y quién lo aconsejó llamar a estos 12? Su Padre. Ahora la pregunta siguiente es, ¿por qué lo siguieron? Y la respuesta también es clara en la Biblia. Lo siguieron porque Juan le había preparado el camino a Jesús, porque esa era la misión de Juan, que es la misión de el Elías que Dios nos envía a nosotros, para que cuando Jesús venga tenga un pueblo preparado. Juan los había bautizado y ellos estaban esperando al Mesías, como lo estarán los miembros de la última generación cuando el Elías le haya preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Y cuando Juan bautizó a Jesús, ellos habían escuchado a Juan decir que Jesús era el Mesías. Ellos sabían quién era Jesús. Por eso cuando Jesús los llamó, lo siguieron, porque lo estaban esperando. Y cuando Jesús se fue, en Hechos 1:5, ¿qué les dijo? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, todos habían sido bautizados por Juan. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y como decía la profecía de Isaías 40, del 3 al 5, Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios. ¿Y se manifestó la gloria de Jehová? Sí, en Jesús, porque Jesús tenía el nombre de Dios escrito en la frente. Y en él se vio la gloria de Jehová, que es el amor de Dios. Y toda carne juntamente la verá. Y como dice Malaquías, ahí hablando de Juan y de nosotros, porque esto especialmente más para el pueblo adventista, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque acá está hablando del tiempo en que la cizaña será quemada en el fuego, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a sus siervos, a los siervos fieles. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Por eso ahí en Malaquías Dios nos dice aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová no vino al tiempo de Jesús. Ahí empezó el año agradable de Jehová, el año de la buena voluntad de Jehová. Pero cuando se termine el año de la buena voluntad de Jehová y llegue el fin, ahí va a llegar el tiempo de angustia. Pero antes que venga eso, Dios nos envía a nosotros, ¿a quién? Al profeta Elías, para que nos preparemos. Esa es la promesa de Dios. Y en primer lugar, el Elías le prepararía el camino para que venga a buscar a las vírgenes sensatas, porque le prepara el camino ¿a quién? Al santo, al verdadero Jesús. Y tiene que tener un pueblo preparado para recibirlo. Las vírgenes sensatas del pueblo adventista. La cosecha de trigo en el campo del padre familia. Le prepararía a los 144.000 sellados a los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo? Sembrando la verdad echada por tierra, para que el pueblo de Dios la conozca y el que quiera pueda seguir el camino que siguió Jesús.
Y eso ocurriría antes del tiempo de angustia, como dice Joel 2, 27, 28. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Esa es la obra de Elías. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. ¿Cuántas personas hay que son Dios? Una sola. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, después que el polantista conozca a su Dios y tenga el nombre de Dios escrito en la frente, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Empieza el tiempo de angustia y viene la lluvia tardía. Y los sellados del polantista son los que terminarían de preparar el camino a Jesús durante el fuerte pregón del mensaje al tercer ángel. ¿Para qué? Para que Dios esté reinando en la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque tienen que conocer e invocar a Jehová. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado, entre las vírgenes sensatas, entre los siervos fieles y prudentes, que hayan recibido el sello de Dios. Y después, porque Jesús va a comenzar las bodas, el espíritu de la esposa, las primicias de la esposa del Cordero son las que van a llamar. Y el espíritu de la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y como dice Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, todos los redimidos, sea aquí, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Y aquí, de quién van a decir esto? De Jesús. Por eso nosotros tenemos que conocer al santo, al verdadero Jesús, porque Él es la puerta por la que tenemos que entrar. Y después, Jesús sana a un hombre con un espíritu inmundo. Esa es la siguiente historia que cuenta Marcos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, porque en el templo, como va a haber en el templo adventista, va a haber espíritus inmundos, porque son los que hacen germinar la semilla de la cizaña. Entonces va a haber personas en las que habiten espíritus inmundos a los que se va a llamar el Espíritu Santo. Pero no es el verdadero Espíritu Santo. Y no habrá entrado por la puerta estrecha, sino por la puerta ancha. No serán parte de la sinagoga de Satanás, pero eso tiene que pasar a la iglesia adventista porque en la iglesia adventista tienen que crecer juntos el trigo y la cizaña. ¿Y qué dijo este espíritu inmundo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Y a quién conocían los espíritus? ¿Quién es el santo, el verdadero Jesús? Como lo anunciaban las palabras de la profecía, el espíritu inmundo reconoció que Jesucristo, hombre, nuestro Redentor, es Jehová, el Santo de Israel, el único Dios verdadero hecho hombre. Y vamos a leer algunas de estas palabras que hablan del Santo Israel. Salmos 89:18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, ¿quién? El Santo de Israel. Porque Dios estaría morando en su iglesia. Isaías 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán ¿en quién? En el Santo Israel. ¿Quién es el Santo Israel? Es Jehová. Isaías 43:14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban.
Entonces, ¿quién es el Santo Israel? Es Jehová, nuestro Redentor. Porque así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo Israel. Y en Isaías 45, del 11 al 15, hay una declaración muy interesante. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Porque el Santo Israel es nuestro Creador, nuestro Padre. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia. Y ahora empiezas a hablar del Mesías. Y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios. ¿Lo reconocerían? Sí, ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Es muy clara la profecía. ¿Quién es el Mesías? El Dios de Israel que salva, porque Jehová es nuestro Salvador, el Santo de Israel. Como dice Isaías 47:4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Yo sé quién eres, el Santo de Israel. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y eso es muy claro. Por eso, el que se aparta de estos claros y categóricos, así dice Jehová, que identifican a Jesús como el Santo Israel, como Jehová, no le ha amanecido a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y la siguiente historia es que Jesús sana a muchos enfermos. Marcos 1, 29 al 34. Al salir de la sinagoga vinieron a casa Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Por qué? Porque esperaron hasta la puesta del sol. ¿Y qué hicieron después? Le trajeron a todos los enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Y qué iban a hacer los demonios? Lo iban a declarar, iban a generar un problema, porque no lo hacían porque querían dar un testimonio que Jesús era Jehová. Querían que lo apedreen. Ahora, ¿con qué poder sanó Jesús, Jesucristo hombre, a muchos enfermos y echó fuera demonios? Esto es importante, porque no fue con un poder propio, porque como hombre no lo tenía. En cambio, supuestamente, el falso Jesús, al ser 100% Dios, sí tiene poder. Como lo atestiguaron Jesús y los apóstoles, Jesús no utilizó un poder propio. El que hizo esa obra fue Dios, Jehová, el Padre que moraba en Jesús, la piedra, el ángulo de su reino y su templo. Y vamos a leer algunos versículos. Primero, el testimonio de Pedro en Hechos 10:38. Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué sanaba? Porque Dios estaba con él. Dios es el que hacía la obra. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo, porque era el templo de Jehová. Era la piedra del ángulo del templo
de Jehová. ¿Quién moraba en él? Jehová. ¿Quién hacía sus obras? Como él mismo lo dijo, su Padre. Juan 3, 1 y 2, aquí Nicodemo va a hablar con Jesús y reconoce que ellos sabían que Dios estaba con Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién las hace? Dios. Y en Lucas 5, 17, Lucas dice lo siguiente: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder ¿de quién? De Jehová estaba con él para sanar, porque Dios estaba con él. ¿Mm? Y como dijo Jesús, Juan 8:29, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿No? Juan 10:37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y después le dijo a los discípulos en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía las obras de Jesús? Jehová. Como las haría en los discípulos, porque los discípulos también tuvieron poder para sanar enfermos y echar fuera demonios. No porque fuera propio, sino porque eran parte del templo de Jehová. Y Jesús les dijo que ellos harían obras mayores que las que él hacía. Y en Juan 16:32 leemos, y aquí viene la hora, y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, porque él era el templo de Jehová. ¿Y hasta cuándo el Padre estaría con él? Hasta que llegara el tiempo en el que tendría que cargar en su cordero nuestros pecados y dejarlo. Y dejarlo fuera de su templo. Porque cuando el Padre salió de Jesús y lo dejó solo, y Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, sabactani, Padre mío, porque me has amparado, es porque ahí se dio cuenta que Dios había cargado sus pecados sobre él, y él había dejado de ser parte del templo de Jehová porque tenía que morir en el altar que estaba fuera del templo, en el atrio, donde estábamos los pecadores, donde teníamos que morir nosotros. Y es clara la palabra de Dios. El poder de Dios, el poder de Jehová, fue el poder con el que los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva hicieron las mismas obras y con las que Jesús obró. No era un poder propio, era el poder de Dios, porque Jesucristo era hombre. Y ahora sigue Marcos en 1:35 al 39, hablando de cuando Jesús predicó en Galilea. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, porque a la otra mañana todos lo buscaban. Y él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí. No se quedó ahí, porque para esto he venido, para predicar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Fue la misión de Jesús, como dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Eso es lo que tenía que predicar Jesús. Tenía que predicar el Evangelio del reino de Dios, porque iba a ser instaurado el reino de Dios. Entonces Jesús tenía una misión, predicar el Evangelio del reino de Dios a todos sus hermanos, y lo hizo como Dios había anunciado por medio de Isaías que lo haría, por medio de parábolas simbólicas para que sus palabras llegaran a nuestros días, sino cómo recuperaríamos el conocimiento del Evangelio del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue bautizado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
porque en el tiempo de ellos vendría el reino de Dios. Y vino en Pentecostés del año 31. Como Dios le había anunciado por medio de Isaías para protegerlas hasta nuestro tiempo, estas palabras estaban cerradas a los oídos de quienes las escuchaban, incluso para los discípulos, que recién las comprenderían después de la resurrección de Jesús. Como leemos en Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque sin parábolas no les hablaba. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuándo los sabrían? Después de la resurrección de Jesús. Hasta ese tiempo no lo entenderían. Mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y por eso estas palabras fueron protegidas hasta nuestro tiempo, porque los sabios de Roma, viendo, no entendieron, oyendo, no oyeron, y no las corrompieron. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Quién cerró los ojos? Voluntariamente lo habían cerrado. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y antes de morir, Jesús les prometió que después de resucitar, ya no les hablaría por parábolas, les hablaría claramente, no en alegorías acerca de Dios y su promesa, la promesa del Padre. Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Y habéis entendido? No, nada. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y Jesús cumplió esa promesa, sembrando en sus corazones la semilla del reino, para que estuvieran preparados para recibir la lluvia tardía, como leemos en Hechos 1, 3 al 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora sí, claramente, para que entendiera. Y así sembró la semilla del reino en el corazón de ellos, como tenemos que hacerlo nosotros. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque todos habían sido bautizados con agua por Juan, pero ahora recibirían el verdadero bautismo, porque entrarían al reino de Dios y nacerían de Dios. Y la última de las historias que aparecen en nuestra lección es la que nos muestra que Jesús limpia a un leproso. Marcos 1, 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le cargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Qué tenía que cumplir? Lo que dice la ley de Moisés, porque Jesús no vino a cambiar la ley. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero debido a él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y este es un claro ejemplo
en la que vemos que el santo, el verdadero Jesús, vino a guardar y a cumplir la ley de Moisés, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no a cambiarla como hizo el hombre de pecado en el tiempo de la apostasía. Y él enseñaba al pueblo a cumplir la ley. Este es el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, que como dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No podía apartarse nada de la ley, porque hubiera pecado. Ese es el verdadero Jesús, no el que enseña Roma y lamentablemente se introdujo junto a la comida y la bebida de los borrachos en nuestra iglesia. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y bendecido sábado.